¿Cómo están, chicos del nivel B? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy nuestro 10º tema y vamos a hablar acerca de los tipos de textos, ¿no? Vamos a conocer cuáles son los tipos de textos y vamos a desarrollar nuestra separata número 10. A ver, nosotros ya sabemos que es un texto, ¿no? Sabemos que es un conjunto de ideas que están entrelazadas y que tratan de conocer la idea que quiere expresar el autor, ¿no? Sin embargo, también existen otros tipos de textos. Por ejemplo, tenemos el texto narrativo. ¿Cuándo se llama texto narrativo? Cuando cuentan hechos que les ocurren a uno o a varios personajes. En este caso, interfiere un narrador en un tiempo y espacio determinados. Puedo reconocerlo mediante la siguiente pregunta: ¿qué ocurre? Y además utiliza verbos de acción, es decir, verbos en tiempo presente. Un texto narrativo bastante conocido pues ha sido El narrador de cuentos, ¿no? Que por ahí por el año 90 eran bastante vistos en la televisión. ¿Cuáles son los ejemplos de textos narrativos? Tenemos las novelas, los cuentos, las noticias, las crónicas, los mitos, las leyendas, entre otros. Por ejemplo, ahí podemos apreciar, ahí está, ¿no? Podemos apreciar el ejemplo de un mito, ¿no? En el cual se hablan acerca de hazañas que suceden, pero son todas fantasiosas. Luego tenemos el texto descriptivo. ¿Por qué se le llama de esa forma? Porque en un texto descriptivo se juegan un conjunto de palabras y frases de forma ordenada, de forma coherente y además con un sentido completo, ¿no? En el cual se detallan las características de una realidad, ¿no? Puede ser una imagen o puede ser algo en concreto. Por eso es que hemos visto ahí, hemos puesto acá como una imagen algo que está buscando detalles. Lo puedo reconocer mediante la pregunta ¿cómo es o cómo son? Y se caracteriza porque presenta una gran cantidad de adjetivos que dotan al texto de mucha precisión. Vamos a ver algunos ejemplos. Por decir, tenemos la prosografía, que habla acerca de los rasgos de personas o animales. Tenemos la etopeya, que solamente describe el retrato. Tenemos la cronografía, que describe un hecho en el tiempo. Tenemos también la topografía, que describe un lugar, por ejemplo, un paisaje. Tenemos el texto descriptivo paralelo, que va a comparar personajes. Tenemos también la caricatura, que es una descripción que va a salir a relucir los rasgos exagerados. Tenemos la prosografía, el cual describe tanto el aspecto físico como la vestimenta, y el retrato que, así como habla del aspecto físico, también habla de sus cualidades morales. Y acá como ejemplo hemos puesto la caricatura de Paolo Guerrero, ¿no? Donde resaltan características de forma exagerada. Luego tenemos el texto dialogado, ¿no? Como su nombre lo indica, es un diálogo que reproduce de forma lineal las palabras que dicen los personajes. Por eso responde a la pregunta ¿qué dicen? Y generalmente se da por la presencia de acotaciones o viñetas, guiones y comillas. ¿Qué ejemplos tenemos de este tipo de texto dialogado? Pues están las piezas teatrales, algunos cuentos, algunas fábulas, entrevistas, novelas, entre otros. Y acá tenemos un ejemplo de diálogo, ¿no? Voy a agrandar un poco la imagen. Como pueden ver ahí, es un diálogo que se está dando entre, en este caso, un emisor y un receptor. Luego tenemos los textos expositivos. Un texto expositivo te va a explicar de forma objetiva un hecho que ha ocurrido en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por ejemplo, responden a las preguntas ¿cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿No? Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a todos los textos históricos, los textos escolares, los textos científicos y los textos periodísticos. Ojo, no confundamos textos con artículos, ¿ya? Por ejemplo, generalmente este tipo de textos los encuentras en libros, en enciclopedias. Acá tenemos un ejemplo de un personaje histórico, José Olaya Balandra, ¿no? Parte de su
biografía. Luego tenemos un texto instructivo. Se llama así porque te va a explicar de forma secuencial los pasos que debes de seguir para realizar una actividad. Y responde a la pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo puedo reconocer? Porque, bueno, presenta un manual de instrucciones o indicaciones. Por ejemplo, en la imagen, que lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedas ver. En la imagen podemos ver a dos personas que están leyendo, en este caso un texto, para poder armar, me imagino, un tipo de mueble. Es una receta de cocina, de repente un paso para elaborar experimentos, algún manual de instrucciones para un artefacto, las normas de conducta que se dan en el aula, el uso de un fármaco, ¿no? Cuándo tomar, cómo tomar, en qué momento tomar, las señales de tránsito, advertencias, prevención de desastres, todo eso es un texto instructivo. Y como ejemplo he puesto acá las normas del aula de un salón de primaria. Luego tenemos uno de los textos que son los que más llegan en los grados de cuarto y quinto de secundaria, los textos argumentativos. Se caracterizan porque van a defender ideas y expresan opiniones, ¿no? Y responde a dos preguntas, ¿qué pienso y por qué lo creo? Entonces, el autor da su punto de vista hacia un determinado tema. Por ejemplo, tenemos artículos académicos, críticas artísticas, discursos, panfletos, artículos de opinión, alegatos judiciales, ensayo, publicidad, cartas de recomendación, entre otros. Por ejemplo, acá tenemos un texto argumentativo en el cual la persona que lo ha redactado da su punto de vista de los medios de comunicación, específicamente el periodismo. Y como podemos ver acá, este es el esquema que me vas a copiar en clase, que te lo voy a mandar en un archivo. Tenemos los 6 tipos de texto que hemos visto, ¿no? A manera de conclusión general. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a pasar a desarrollar nuestra separata, que seguramente tú ya la debes de tener, ¿no? Y vamos a responder algunas preguntas. ¿Estamos? Bien, empezamos entonces. A ver, tenemos el primer texto y más o menos dice lo siguiente. A ver, voy a procurar que se vea lo más posible en la pantalla. Ahí está, creo que se ve ahí. Ya, dice lo siguiente. Hay muchas clases de ejercicios para elegir. Una clase es la mejor para una persona y otra clase para otra persona. El tenis, el patinaje sobre la nieve con esquís, el andar en bicicleta se adaptan a aquellos que son vigorosos y capaces de tolerar una actividad energética. El patinaje, el remar, el andar a caballo son ejercicios buenos y saludables. La natación tiene la ventaja de que puede ser variada para acomodarse a las necesidades y a la inclinación del individuo. Y golf y la caminata tienen ventajas y son actividades favoritas para muchos. El caminar y el trabajar en el jardín son ocupaciones que se pueden realizar con facilidad, proporcionan buen ejercicio y pueden modificarse para hacer frente a las preferencias individuales. Cada uno debe de elegir la forma del ejercicio que le guste y se adapte más a su personalidad. Hay más beneficio en realizar un ejercicio del cual se disfruta que en seguir una rutina de actividad física como austera por obligación. Para que resulte más benéfico, el ejercicio debe ser tomado a intervalos regulares, preferiblemente todos los días y modificados para que se adapte al estado del tiempo. El tiempo tormentoso, la calistenia o gimnasia puede realizarse en un ambiente interior. El organismo humano está destinado a la actividad física. El no realizar ejercicio físico sistemático determina una deterioración de los tejidos del cuerpo que resulta en una salud pobre. Un programa de ejercicios es en una medida particularmente valiosa para mantener la salud, sobre todo en el caso de aquellas personas cuyo método de vida exige un considerable expendio de energía nerviosa. Entonces, valiéndonos de este texto, ¿cuál podría ser el tema? ¿De qué se está hablando específicamente? Hay una palabra que mucho se repite,
Está hablando de los ejercicios, ¿no? Entonces, ese es mi tema, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea principal? Mira, la idea principal se encuentra casi al final, que justamente es esto de acá, ¿no? El autor te está dando a conocer de que el organismo está destinado, es decir, necesita sí o sí de una actividad física. Ahora, esta actividad física va a depender de la situación de cada persona, que justamente te lo explica en el primer y segundo párrafo, ¿no? Te explica acá qué actividades puedes escoger y por qué, y al final te dice que si no las escoges podrías sufrir alguna consecuencia. Entonces, yo puedo decir sobre la idea principal lo siguiente: el organismo humano necesita realizar una actividad física, ¿no? Incluso te dicen ahí, desde una actividad simple como caminar hasta una actividad de repente mucho más rigurosa, ¿no? Ahí está. ¿Cuál sería el título probable? Recuerda que un título no es lo mismo que el tema, ¿ya? Muy bien, calladita. Recuerda que un título ya no tiene un verbo, y si es que lo tiene está en forma irregular. Por ejemplo, sobre los ejercicios, ¿qué se dice? Que tienes varias opciones, pero dentro de esas opciones, si las practicas, ¿qué podría ser? Para tu cuerpo sería beneficiarse en tu salud. Y si no lo haces, te puedes perjudicar, ¿no es cierto? Entonces podemos colocar acá actividad física y la salud, ¿no? Te das cuenta que no hay un verbo, y si es que lo hubiera, estuviera en tiempo irregular, y además tampoco hay un artículo, ¿ya? Ahora, conociendo este cuadro que hemos hecho acá al final, conociendo este cuadro, ¿qué tipo de texto es y por qué? Podemos ver que el texto, al parecer, expone un tema, ¿no es cierto? Expone un tema, podría ser de carácter científico, bueno, porque habla parte del cuerpo, que sería la anatomía humana. Quién sabe, también podría ser un artículo periodístico, ¿no? Es que en muchas columnas se da. O también podría ser una investigación escolar o académica. Entonces podríamos decir que es un texto de forma expositiva. Es expositivo, ¿ya? Porque expone un tema. ¿Y cuál es el tema en este caso? Está hablando exclusivamente de los ejercicios. Pasamos a la segunda pregunta. Dice lo siguiente: el hombre primitivo, abrumado por la miseria y las dificultades de la lucha por la existencia, no se concibía al principio fuera de la naturaleza que lo rodeaba. Durante muchísimo tiempo careció de ideas coherentes acerca de sí mismo y de las condiciones naturales de su existencia. Paulativamente, es decir, poco a poco, se vislumbra en el hombre primitivo nociones muy limitadas y rudimentarias acerca de sí mismo, o sea, conocimientos, sus primeros conocimientos, y de las condiciones que circundan su vida. No es posible admitir ninguna clase de ideas religiosas inherentes desde el principio a la conciencia del hombre, como sostienen los defensores de la religión. Solo mucho tiempo después, el hombre primitivo, incapaz de comprender y explicar los fenómenos de la naturaleza como seres sobrenaturales, espíritus y fuerzas mágicas, en mi opinión, de estas oscuras representaciones del hombre acerca de su propia naturaleza y de la naturaleza exterior, surgieron los mitos y la religión. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre el tema? ¿Cuál es el tema? ¿De qué cosa habla acá? Estamos viendo de que el hombre primitivo trata de concebir las primeras ideas acerca de su naturaleza, acerca de su existencia.
¿no? Y que en un primer lugar, o mejor dicho, estas primeras ideas nacen en lo sobrenatural, en lo espiritual y en las fuerzas mágicas. Entonces, como tema podría colocar acá, es un tema un poco largo, ¿no? El hombre primitivo y sus ideas acerca de su existencia, ¿no? Ahí está. Se me van algunas palabras, algunas letritas. Ahí está. Tenemos acá el artículo y de qué cosa está hablando. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿No? Podríamos decir de que estas primeras ideas acerca de su existencia surgen a raíz de algo. Entonces, justamente la idea principal está aquí, mira, ¿no? Cuando dice en mi opinión, está dando una conclusión. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la idea principal que estaba al final? Ah, era sintetizante, ¿no? Entonces, decimos de que la idea principal podría ser la siguiente. Las ideas religiosas surgen a medida de que el hombre, en este caso el hombre primitivo, explica los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y es lo que podemos observar, ¿no? Y ya bueno, después estas explicaciones pues surgen de lo místico, de las cosas espirituales, entre otros. ¿Cuál podría ser el título probable? ¿De qué cosa hablan acá? Que cuando me dicen el hombre primitivo y sus ideas acerca de la existencia, ¿esta existencia en qué se basa? Al final da la respuesta, ¿no? Justamente acá. Entonces podríamos colocar título probable, podría ser, a ver, surgimiento, ¿no? Porque es el inicio de los mitos y las religiones, ¿no? ¿Y cuál es el tipo de texto que se da? ¿No? Podemos ver que al final dice en mi opinión, es decir, está emitiendo una opinión personal, no es lo que el autor cree. Entonces podríamos colocar acá que es ese tipo de texto que emite una idea o conclusión final, es un texto argumentativo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya las respuestas. Pasamos al texto 3. Voy a bajar esto para que se pueda observar. Pasamos al texto 3. Y dice lo siguiente. Yo ya lo había desarrollado, ¿no? A ver, en los últimos tiempos el marketing se ha convertido en un término de moda. Sí, pues ahora todo es marketing. En el mundo de los negocios y también entre los estudios de administración de empresas. Es sabido que el término marketing está en idioma inglés y viene del término market, que significa mercado. Así que marketing significaría mercado, mercadeo, mercadeando, mercadear. El marketing afirma que los clientes son el origen y el fin de los negocios. En un sentido práctico y sencillo, el marketing consiste en el estudio y la aplicación de técnicas pendientes a ubicar y captar consumidores para satisfacer sus necesidades y generar rentabilidad a la empresa. Al tratar de definir qué es marketing, muchos creen que es sinónimo de venta y promoción, pero se sorprenderán al saber que estas no son partes más importantes del marketing. Si el marketero cumple a la perfección las funciones de identificar las necesidades del consumidor, desarrollar los productos más apropiados, fijar precios con criterio adecuados, efectuar bien la distribución de productos que pone en el mercado, se venderán sin dificultad. El marketing es entonces una adaptación que concierne no a sectores parciales de la empresa, sino a esta como un todo organizado en función a su medio ambiente social, tecnológico, cultural y político. Marketing es, por lo tanto, una filosofía del comportamiento empresarial orientada hacia el mercado.
¿no? Mira, estamos viendo que en esta lectura, que parece que ha sido sacado de alguna enciclopedia, de algún libro, habla sobre el marketing, ¿no? Ya sabemos cuál es el tema. Habla de su etimología, en qué consiste, las ideas erradas que tenemos y te explica cómo se da. Pero al final te dice por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué cosa me está indicando? Exacto, me está indicando una conclusión. Entonces, yo puedo decir de que justamente mi idea principal o lo que el autor te está tratando de decir, que todo este palabreo de acá se resume en esto, ¿ya? Entonces empezamos. El tema ya sabemos que es el marketing. Ahí está, el marketing. Ahora, ¿cuál es la idea principal? Ya le hemos puesto ahí. El marketing es una filosofía del comportamiento empresarial que se orienta al mercado, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser el título probable? A ver. Podríamos colocar definición de marketing, solamente habla de la definición. ¿Qué dices? Claro, está definiendo el marketing, está definiéndolo, ¿no? Lo que realmente es y lo que no es. Incluso te dan por ahí una, por decir así, te dan una pequeña corrección acerca de una idea equivocada. Entonces yo podría colocar acá definición de marketing. ¿No? Ahora, viendo esto, ¿qué tipo de texto es? Bueno, al parecer, como te dan datos tan específicos y tan bien estudiados, parece que se ha extraído de un libro de texto, podría ser de la especialidad de marketing o de repente de una enciclopedia. Entonces, viendo eso, se puede decir que es un texto de tipo expositivo, que lo vas a encontrar en tu cuadro, ¿ya? Entonces ahí tenemos la tercera lectura. Vamos a finalizar la última. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. La última te lo voy a dejar de tarea, ¿ya? Para no hacer tan largo este video. Y para que no estés imprimiendo más hojas, ¿ya? Entonces me vas a leer esto de acá y me lo vas a desarrollar, ¿ya? Esa va a ser tu tarea. Me vas a colocar el tema, la idea principal, el probable título y el tipo de texto, ¿ya? Para no agobiarte tanto, me haces entonces el texto 4, luego hay una práctica, lo desarrollas y me mandas las fotos de tu cuaderno. Ya chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Ya, esto te voy a mandar también para que lo copies en tu cuaderno. En tu cuaderno solamente me vas a copiar esto, más no. Y bueno, puedes guardar las diapositivas o guardar los videos si es que gustas, ¿no? Bien chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Me despido y con ustedes será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos chicos. Chao.